¿sale? Entonces, pues procuro siempre hacerles alguna recomendación, ahorita la vamos a ver. Chequen por ahí la discografía de David Garrett, es un cuate que es un pues violinista que hace covers de canciones de pop y rock de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero que nada la respiración aerobia, que básicamente es la misma que tenemos nosotros. Entonces, la respiración aerobia forzosamente utiliza oxígeno para extraer energía de la glucosa. Y esto normalmente se efectúa en el interior de las células en unos organelos llamados mitocondrias. Entonces, las mitocondrias son pues los pulmones de la célula, ¿no? Entonces, normalmente entra una molécula de glucosa a la mitocondria consume 6 moléculas de oxígeno, se liberan 6 moléculas de dióxido de carbono, se producen 6 moléculas de agua y esta agua se conoce como agua metabólica, es decir, nosotros los seres humanos producimos agua, pero es en cantidades tan pequeñas que no, pues, no aportan a nuestras cuestiones de hidratación, ¿no? Y finalmente se producen 38 moléculas de ATP, también conocido como adenosin trifosfato, ¿sale? Son 38, vamos a decirlo en bruto, pero podemos decir que son 36 porque este proceso gasta 2 moléculas de ATP, ¿sale? Entonces quedan 36 en total. Normalmente, durante este proceso, parte de la energía que está contenida en las glucosas pasa a las moléculas de ATP, ¿no? Esta energía, pues básicamente se utiliza para todas las funciones que realizan los seres vivos. El ATP, como recordarán, por ahí les había comentado que es la molécula de intercambio energético, ¿sale? Entonces, el ATP se va a utilizar pues para básicamente todos los procesos en los cuales está involucradas las funciones de los seres vivos, ¿no? También es importante decir que se producen desechos, ¿sale? O subproductos, o como luego viene en inglés en las rutas metabólicas, byproducts. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son estos subproductos? Bueno, son el dióxido de carbono y el agua, ¿sale? Entonces, ¿por qué no se pueden quedar adentro de la célula? Pues porque serían tantos los desechos que eventualmente pues moriríamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los seres vivos? Lo expulsan afuera de sus células, ¿sale? Normalmente se mezclan con otras sustancias de desecho o pueden salir así directamente, ¿no? El agua metabólica en los seres humanos, como no es un exceso, como es muy poquita, se puede reabsorber en algunos tejidos, ¿sale? Y el dióxido de carbono, ese sí tiene que salir. ¿Por qué? Porque cambia el pH y puede tener otros efectos negativos, ¿sale? Entonces, normalmente cada vez que nosotros respiramos, cada vez que exhalamos, esa exhalación contiene al menos 100 veces más dióxido de carbono de cómo entró. Es muy rápido el intercambio de gases en los seres humanos. Si no fuera así, pues nos moriríamos, ¿sale? En el caso particular de las bacterias, pues es un poquito más despacito, pero también excretan el dióxido de carbono, ¿sale? Normalmente las bacterias no tienen mitocondrias, ¿sale? Por lo que la respiración se efectúa en su citoplasma, ¿sale? En el resto de los organismos que pertenecen a los 4 reinos de eucariotas, que son protistas, hongos, plantas y animales, sí existen estos organelos y es ahí donde se da la respiración, ¿sale? Entonces, repito, las bacterias no tienen mitocondrias, pero sí hay bacterias aerobias y realizan la respiración en su citoplasma. La contraparte de la respiración aerobia es la respiración anaerobia. La respiración anaerobia es un poquito más compleja y ahorita vamos a ver por qué. Normalmente las células que utilizan este tipo de respiración obtienen energía de una sustancia, y ahorita vamos a ver cuál es esa sustancia, sin utilizar oxígeno. Entonces, normalmente van particionando esta sustancia en otra. Entonces, a este tipo de respiración también se le conoce como fermentación. Entonces, normalmente la respiración anaerobia más conocida y más estudiada, pues es la fermentación que realizan las levaduras de la cerveza. ¿Por qué es la más estudiada?
porque Saccharomyces cerevisiae es el tercer o cuarto organismo del que más sabemos en este planeta. ¿Por qué se ha estudiado tanto? Pues porque simple y llanamente produce el alcohol. Y no solamente pues es una cuestión comercial, vamos a decirlo de alguna manera, para la producción de básicamente todos los licores que existen en el planeta, sino que también pues el alcohol, como ya lo había comentado yo en alguno de los proyectos que yo tengo, pues es un biocombustible y también se utiliza como un antiséptico, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante estudiar la fermentación. Entonces, continuando aquí con el tema, eh, este es el esquema general de cómo funciona la fermentación. Entra una molécula de glucosa, las levaduras lo transforman en energía y en cambio liberan dos moléculas de etanol y dos moléculas de dióxido de carbono. Entonces, figúrense que yo tengo un tanque de fermentación, le pongo levaduras, le pongo glucosa, las levaduras utilizan esa energía para crecer y en cambio las levaduras, porque son muy nobles, me van a devolver dos moléculas de etanol y dos moléculas de dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde terminan estas cosas? Pues en los licores. Los licores, como la cerveza, tienen cierto grado de efervescencia. Esa efervescencia y esas burbujitas, pues son producto del dióxido de carbono de las levaduras. Y obviamente el grado de alcohol que tengan, pues depende de la actividad metabólica de las levaduras y del proceso de destilación que se le aplique. ¿Sale? Entonces, muy bien. Tenemos un problemita, chicos. No. Es que no sé por qué, pero veo muy pocos conectados. Que somos Dice que 14. somos 14, profe. 14. Ok. Pero pues es que luego hay gente que apaga la cámara y pues como no se ve, pues no le puedo preguntar ni nada, ¿no? Ok, bueno. Continuamos entonces. Bueno, este no es. Entonces, decíamos que las levaduras pues realizan el proceso de fermentación. ¿Sale? Pero luego existen otro tipo de fermentaciones. Esa es la fermentación láctica. Entonces, la fermentación láctica normalmente la realizan las bacterias que se conocen como ácido lácticas o lácticas, ¿sale? También algunos protozoarios la llegan a realizar y desafortunadamente también ocurren los tejidos de ciertos animales, ¿no? En este caso, pues nosotros. Entonces, las bacterias lácticas o ácido lácticas también pueden denominarse como lactobacilos, ¿sale? Normalmente este tipo de lactobacilos, pues, se desarrollan en la leche, ¿no? Utilizan la lactosa, que es el azúcar que tiene la leche. Eh, si ustedes toman leche sola, que yo normalmente no lo suelo hacer, no soy fan de la leche, notarán que la leche no tiene un sabor amargo, ¿sale? La leche es ligeramente dulce y eso es debidamente pues a esta azúcar, ¿no? Normalmente cuando este tipo de microorganismos empiezan a fermentar este azúcar, producen su energía y como subproducto producen ácido láctico. Entonces, el ácido láctico normalmente, pues como es ácido, altera el pH y provoca un fenómeno que se conoce en la leche como la coagulación. Entonces, a esta coagulación normalmente la conocemos como cuajada y como se rompen algunas proteínas porque el pH se acidifica, esto empieza a producir los derivados de la leche que se producen por este tipo de fermentación. ¿Cuáles son esos? Pues los yogures, los quesos, los llamados búlgaros, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces, en el caso particular de los seres humanos, se ha estudiado que no todos los seres humanos solamente somos de alguna manera intolerantes a la lactosa, porque hay gente que consume quesos, por ejemplo,
y de todos modos le da diarrea, se suelta del estómago. ¿Por qué? Y eso que el queso tiene más lactosa que la leche, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, se ha estudiado que el ácido láctico pues es un veneno celular y hay personas que son increíblemente sensibles a esto, ¿no? El ácido láctico también se llega a acumular en las células musculares y normalmente esto se da porque no hay una buena oxigenación en el cuerpo. Entonces, el ácido láctico forma pequeños cristales que causan un dolor del carajo cuando se da la fatiga muscular. Es decir, nosotros realizamos fermentación láctica, pero es como un, vamos a decirlo, un producto del exceso en la actividad física. Entonces, normalmente las personas que hacen ejercicio regularmente, el cuerpo empieza a oxigenar mejor y por lo tanto la producción de ácido láctico baja muchísimo, ¿no? Eh, ¿Qué problemas hay aquí? Bueno, la gente que no se alimenta bien, que no duerme bien, la gente que fuma mucho, produce más ácido láctico, ¿no? Entonces, por eso su rendimiento físico, pues, es menor, ¿no? Entonces, pues, ahí está la recomendación, chicos. Entonces, ¿cómo es que funciona la fermentación láctica? Bueno, ya habíamos dicho, entra la glucosa, se gastan 2 ATP, empieza aquí el ciclo de la glucólisis normal, común y corriente, y se da como producto final una molécula que se conoce como 2-lactato o también ácido láctico. Entonces, el ácido láctico también se aprovecha de forma industrial. ¿Por qué? El ácido láctico también se produce a escala industrial precisamente para iniciar los procesos de fermentación. Es un ácido relativamente común. Luego tenemos otro tipo de fermentación, que es la fermentación homoláctica. También su producto final es la producción de ácido láctico. La fermentación homoláctica es ligeramente diferente. Se utiliza una ruta metabólica que es la Embden-Meyerhof, en honor a sus descubridores, y normalmente esta está presente en unas bacterias que no son así súper patógenas ni súper peligrosas, pero pues hay que tenerlas ahí en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son estas? Streptococcus, Pediococcus y varios grupos del género Lactobacillus. Entonces, también estos realizan este tipo de fermentación. Entonces, como les había comentado, el ácido láctico se produce a gran escala. Entonces, normalmente lo producen con 2 microorganismos, que es Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus lactis. Entonces, ¿cómo es que realizan este proceso? Pues empiezan a cultivar estos lactobacillus en la leche, luego los pasan al suero de leche y luego los pasan a un tanque gigante, ¿sale? Entonces, normalmente, como todo esto que va quedando aquí, no todo es ácido láctico, lo separan, lo extraen, lo purifican y posteriormente lo filtran, evaporan y lo purifican para tener ácido láctico puro. Entonces, ese ácido láctico pues tiene otras aplicaciones industriales, ¿no? Normalmente, como ya lo había dicho, se utiliza para ciertos procesos industriales en la fabricación de otros alimentos. Luego viene mi favorita, y yo creo que la de todas, que es la fermentación alcohólica. Como ya habíamos dicho, la fermentación y todas las fermentaciones son procesos anaeróbicos. Entonces, normalmente la llevan a cabo la gran mayoría de las levaduras, pero también hay algunas bacterias que la realizan. Pero las buenas, pues son las levaduras, ¿no? Normalmente la glucosa entra a la célula, la glucosa se degrada en ácido pirúvico y eventualmente este ácido pirúvico termina siendo dióxido de carbono y etanol, ¿sale? Normalmente, desde tiempos bíblicos, los seres humanos hemos aprovechado este proceso para fabricar pan, cerveza y vino, y básicamente todos los licores, ¿no? Entonces, cualquier licor o cualquier pan que ustedes hayan probado en el mundo se produjo con fermentación alcohólica, ¿no? Y normalmente estos 3 productos, y básicamente todos, utilizan al menos un microorganismo que es Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, sabemos en la actualidad que el sabor distintivo de ciertos panes o ciertos licores
es debido no solamente a Saccharomyces cerevisiae. Si nada más estuviera Saccharomyces, pues todas las cervezas y todos los panes sabrían igual. Sin embargo, ustedes saben que no todos los licores saben igual, ni que todos los panes saben igual. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Normalmente la fermentación a escala industrial es un secreto. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en esas industrias mezcla o utiliza diferentes tipos de microorganismos y cada uno de esos microorganismos produce a su vez ciertos ácidos o subproductos que le dan el sabor característico a cada uno de los diferentes productos que se procesan ahí. Aparte, se utilizan otras cosas como potenciadores del sabor. En el caso de los whiskies o de los vinos, se añejan en barricas de roble o de otro tipo. Y en el caso particular de la cerveza, se utilizan, aparte de cebada, otras cosas que contengan otro tipo de azúcares para que las bacterias produzcan sabores y olores diferentes, ¿no? Entonces, todos hemos pasado esta situación, la última cervecita y me voy, y esto se ha descontrolado en una fiesta de proporciones épicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona la fermentación alcohólica? Y espero que piensen esto la próxima vez que vayan a beber. Bueno, entra la glucosa, se gastan dos ATP, se da el proceso normal de la glucólisis, hay una liberación de dióxido de carbono, y ojo aquí, hay la producción de dos compuestos, que es el acetaldehído y el etanol. Entonces, ¿por qué es importante esto? El acetaldehído también es un veneno celular. Llega a quedar un poquito dentro de los licores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues el acetaldehído y el etanol son lo que causan las resacas, el dolor de cabeza cuando uno bebe de más. Pero afortunadamente tenemos enzimas, los seres humanos, y esta es la prueba de que la naturaleza en su sabia evolución nos quiere y quiere que tomemos alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos enzimas que degradan el acetaldehído y el etanol para que no nos muramos, ¿vale? Existen personas que no producen estas enzimas, como la 2-etanol y el acetaldehído. Normalmente estas personas pertenecen pues a sectas religiosas en el mundo donde las personas terminan casándose entre familiares muy cercanos. Entonces, ¿qué sucede? Hay mutaciones en estas enzimas en las personas que son producto de la relación de dos seres consanguíneos, ¿no? Pasa muy seguido, y esto es la razón del pensamiento místico de las comunidades, ¿cómo se llaman? Amish, de los testigos de Jehová, y lo digo con todo respeto por si hay alguien de estas religiones, como normalmente terminan siempre, vamos a decirlo de alguna manera, teniendo hijos entre personas muy cercanas, esta mutación es muy común. Entonces, es por eso que ellos piensan que si tú tomas alcohol es malo para ti o te puedes morir. Pues sí, te puedes morir si perteneces a una de este tipo de sectas donde hay esta mutación en esa enzima, ¿no? Afortunadamente es muy poca la gente que tiene la mutación, ¿no? Pero bueno, entonces el resto de ustedes pues se darán cuenta de que seguramente han probado una cerveza y no se han muerto. Entonces, pues eso es indicativo de esto, ¿no? Muy bien, luego viene la fermentación butírica y esta sí hay que tenerle miedo. Fue descubierta hace siglos por Pasteur y pues básicamente se transforman los azúcares en ácido butírico. Entonces, normalmente se descubrió en una bacteria, pero hay muchas otras que lo realizan, que se conoce como Clostridium butírico. Entonces, Clostridium butírico es el agente causal de la gangrena gaseosa. Entonces, normalmente, ¿qué sucede aquí? Si alguno de ustedes ha, de alguna manera, vamos a decirlo, ha tenido una herida grave, profunda, o le han hecho una operación, o conoce de alguna persona que le hayan hecho una operación, pues se tiene que lavar muy bien la herida. ¿Por qué? Porque si no llega Clostridium y si esa herida no se orea, no le da el aire, no está bien limpia, ¿qué sucede? Llega Clostridium y te puede dar gangrena, ¿sale? Entonces, por eso es tan peligroso el Clostridium, ¿sale? Pero también el Clostridium puede vivir en nuestros intestinos,
ayuda a que nos dé diarrea, hace los pedos más olorosos, hace muchas cosas, ¿no? El Clostridium siempre anda por ahí nadando, ¿no? Entonces, Clostridium butyricum tiene junto con él a su primo, que es Clostridium tetani. Entonces, seguramente ninguno de ustedes, a no ser que su papá sea antivacunas, yo espero que no, le va a dar tétanos jamás. ¿Por qué? Porque si alguna vez han sufrido una herida profunda, fueron y sus papás los llevaron al médico y les pusieron la vacuna contra el tétanos. Entonces, la vacuna contra el tétanos es una mezcla de anticuerpos contra Clostridium butyricum y Clostridium tetani. ¿Para qué? Pues para que no les dé tétanos ni una gangrena gaseosa. Normalmente cuando como es una bacteria bastante mutante y bastante fuertecilla y agresiva, aunque te pongan la vacuna, ¿qué tiene que suceder? Pues normalmente si vuelves a tener otra herida, lo que tienes que hacer es, ¿cómo decirlo? Después de que te limpien y todo, te van a volver a poner la vacuna contra el tétanos. Si te cortaste, normalmente existe este mito, ¿no? Que si te cortas con un fierro oxidado o algo así, te tienen que poner la vacuna. Bueno, no nada más es con un fierro oxidado, básicamente con cualquier cosa que haga una herida profunda en tu cuerpo, te tienes que ir a poner la vacuna contra el tétano, ¿no? Incluso si te muerde un perro, pues se recomienda que te la aplique, ¿no? Porque pues en una herida profunda, pues, ¿qué sucede? Pues puede llegar a haber este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, es de nueva cuenta la misma ruta de la glucólisis, pero el producto final puede ser acetato, propionato o butirato, ¿sale? Entonces, estos ácidos, a nivel vamos a pensar que tienes una infección de Clostridium en ¿cómo se llama? En tu pancita, pues estos ácidos favorecen que te siga dando más diarrea, ¿no? Entonces, pues bueno, es para que lo tengan allí en cuenta. También existe otra, vamos a decirlo, otra ruta metabólica que es muy particular, que es la del ácido butírico. Normalmente el ácido butírico está increíblemente presente en la naturaleza. Eh, es responsable del mal olor de los vinos baratos. El ácido butírico huele a mantequilla. La fermentación de este tipo de grasas pues ayuda a la formación de mantequillas, margarinas, de algunos otros derivados lácteos. Y también, no sé si han ido eh, al gimnasio y hay una persona pues gordita y empieza a sudar y huele feo, o sea, es un olor desagradable. Entonces, ese olor corporal normalmente es producto de ciertas bacterias que están degradando la grasita. Entonces, esto no quiere decir que si es gordo hueles feo y hueles a mantequilla. No, no, no. Esto quiere decir que hay que tener un poquito más de higiene, porque si dejamos que esta bacteria pueble nuestra piel, porque incluso si eres muy delgado, pues seguimos teniendo grasita en la piel. Si no te bañas seguido, pues vas a empezar a oler un poquito como a mantequilla rancia, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos oler este olor característico? Bueno, en los pies. Si a todos nos han sudado los pies alguna vez y ese olor de pies es producto de este tipo de fermentación, ¿sale? Entonces, ahorita en este momento, ustedes están fermentando, ¿sale? Y bueno, esto normalmente ocurre porque en el calzado, pues se da un ambiente anaerobio, húmedo y caliente, y pues ¿qué sucede? Que la grasita del pie de los emolientes naturales, pues es aprovechada por las bacterias para fermentarla, ¿no? Y que huelan a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué se recomienda para que no te huelan los pies? Pues hay que cambiar el calzado regularmente, los calcetines, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, no sé si se han fijado, bueno, esto es un fenómeno del que yo me di cuenta muchos años después. A los bebés no les huelen los pies, a los recién nacidos y a los bebés muy chiquitos, no les huelen los pies hasta que empiezan a usar calzado, ¿vale? Es algo muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como tienen los pies oreados todo el tiempo, pues no les pasa nada, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas,
aquí tenemos este esquemita que nos permite más o menos resumir lo que acabamos de ver. Entra la glucosa, pasan las 10 reacciones típicas de la glucólisis, se forma el piruvato. En el caso particular de un tipo ¿cómo decirlo? De fermentación anaerobia, se puede producir lactato. En el caso de la fermentación aeróbica, de la respiración aerobia, se forma agua y dióxido de carbono. Y en los organismos anaerobios se puede producir etanol. Pero ya vimos que se puede producir ácido butírico y otros ácidos, ¿sale? Y bueno, la frase del día aquí hay un error, es Charles Dickens, no Charles Dickens, escritor inglés. Yo nunca habría tenido éxito en la vida si no me hubiera dedicado a las cosas más pequeñas con la misma atención y cuidado que le dediqué a las más grandes. Charles Dickens, autor de 2 de mis libros favoritos, Cuento de Navidad y Moby Dick, ¿sale? Entonces, les recomiendo esos libros, están buenillos, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos,